Hola a todos. El vídeo de hoy va a ser un poco controvertido. Voy a explicar algunas hipótesis, teorías de cómo ganan dinero las corporaciones. Bien, en principio vamos a definir 4 tipos de actores en el mundo de las criptomonedas y de la especulación en los mercados. Podemos llamar ballenas a estas grandes corporaciones que tienen muchísimo dinero o a individuos millonarios. Estas corporaciones normalmente son fondos de inversión que reciben aportaciones de los compradores de participaciones en el fondo y con el dinero de estas aportaciones pues realizan sus tareas especulativas, siempre con el refuerzo que supone tener una cantidad enorme de dinero de respaldo. Podemos definir también a la rémora como una corporación más pequeña tal vez, o incluso otra ballena, que se va a dedicar a seguir los movimientos especulativos de la ballena, con lo cual los potencian, pero también participan en los beneficios que obtienen, aunque en menor medida, porque al ir detrás de ella no tienen el 100% de los resultados. El siguiente actor sería, vamos a denominarlo, la sardina, un pez pequeño que es un inversor aislado, un gestor que no tiene una ingente cantidad de dinero de respaldo y que su capacidad económica es muy pequeña en comparación con la de las rémoras y las ballenas. Y por último estaría el plancton, en algunos sitios los denominan krill, básicamente alimento para ballenas. Son los inversores novatos o los que tienen muy poco volumen, y estos inversores pues suelen tomar posiciones muy arriesgadas, pues quieren ganar dinero rápido, se les mueve la codicia y también abandonan fácilmente porque el miedo les condiciona mucho. Bien, con estos 4 personajes vamos a intentar explicar el funcionamiento del mercado bursátil desde el punto de vista de las grandes corporaciones. Bueno, podemos suponer que las ballenas comen plancton y sardinas y que las rémoras ayudan a las ballenas y también se alimentan con ello. ¿Cuál es el funcionamiento principal del mercado? Bien, pues las ballenas van a intentar atraer a las sardinas y al plancton. ¿Cómo lo hacen? Pues realizan fuertes compras de valores, manejan los medios de comunicación y consiguen que el mercado esté subiendo con fuerza y que esto sea conocido públicamente. De esta manera, pues las personas que tienen alguna inquietud económica y quieren ganar dinero especulando, aunque no tengan mucha práctica, mucho conocimiento, pueden animarse sintiendo que es un momento en el que las expectativas son positivas y hay posibilidad de ganar dinero. ¿Cómo van a funcionar las ballenas y las rémoras? Van a comprar valores del mercado y estos valores van a hacer subir al mercado. Al hacer subir el mercado, aunque los hayas comprado más caros, realmente las sardinas y el plancton van a hacer compras mucho más caras y van a colaborar a hacer subir el mercado. Esto serían compras con avaricia, lo que se denomina el FOMO, miedo a quedarse fuera, fear of missing out, y hace que se invierta mucho dinero rápidamente y subidas grandes. Habrá muchos inversores que quieran invertir con apalancamiento en operaciones en largo, a crecimiento. Estos inversores normalmente serán sardinas y plancton, y lo que va a ocurrir es que las ballenas esperarán el momento oportuno. Van a estar observando el número de operaciones y su volumen que hay apalancadas.
y cuando consideren que es el momento oportuno van a provocar la caída del mercado. ¿Cómo pueden las ballenas provocar la caída del mercado? Pues haciendo una venta fuerte de valores que repercuta y genere una inercia en el mercado que empiece a introducir un miedo grande entre los pequeños inversores, entre las sardinas y los plancton, y aparte de eso pues se puede apoyar de malas noticias en los medios de comunicación, algunas sean exageradas aunque ciertas y otras sean rumores. Esta caída del mercado va a estar potenciada por la ayuda de las rémoras que van a colaborar, pues entienden que ha llegado el momento de hacer caer al mercado y se unen a esta operativa, lo que va a causar que el mercado baje con fuerza. Entonces las ballenas pues decidirán hacer una venta de valores. Con esta venta de valores van a conseguir que baje el mercado y que entren en pánico los pequeños ahorradores, las sardinas, el plancton, y esto es lo que se denomina el miedo, la incertidumbre y la duda. Fear, uncertainty and doubt. ¿Qué es lo que ocurre? Estas operaciones que se han realizado aquí de comprar valores aunque estén caros para hacer subir el mercado y vender valores aunque sea aparentemente un mal momento para hacer bajar al mercado, pues son una especie de operaciones en largo y operaciones en corto. Entonces las sardinas y el plancton se encuentran que sus inversiones iniciales, las que hicieron cuando había FOMO, cuando el mercado era optimista, están en pérdidas y ahora tienen que decidir si quieren aguantar las pérdidas, si quieren vender perdiendo o si quieren realizar otras estrategias. Entonces, ¿qué hacer? Bien, si el inversor se le puede apodar como de manos de mantequilla, es decir, que tiene miedo, que se le resbalan las criptomonedas de las manos, va a vender perdiendo y no va a volver a invertir. Y entonces el plancton, este en concreto, será alimento de ballenas y de rémoras. Podemos suponer que se comporte como si tuviera manos de mantequilla, es decir, vendiendo, pero que luego, observando el mercado, sea capaz de aplicar una estrategia de bajada y las ventas que ha realizado las aproveche para comprar más tarde, con lo cual puede conseguir el mismo número de criptomonedas pero más baratas, o puede incluso aumentar el número de criptomonedas, pues con el producto de la venta puede comprar más. Esta sería una estrategia en corto o estrategia de bajada. También tenemos la estrategia de manos de diamante, aquel que tiene firmeza en sus manos suficiente como para no vender, y entonces lo que hará será esperar el tiempo que sea necesario hasta que sus pérdidas sean compensadas o incluso tenga ganancias. Y esto puede llevar mucho tiempo. Sería una estrategia de holder. Y la estrategia de los grandes operadores será pues comer sardinas y plancton. ¿Qué es esto? Pues van a comprarles las criptomonedas a las sardinas y al plancton y de esta manera se van a enriquecer. Están comprando en el momento de máximo miedo o de máxima incertidumbre o duda. Es decir, cuando la mayoría de los operadores poco expertos o con mucha inseguridad venden, las grandes ballenas compran. Y las rémoras pues hacen también lo mismo. Aunque como llegan tarde, pues su beneficio va a ser menor. Compran un poco más caro que las ballenas, pero entre ambos hacen subir el mercado. Bien, todas estas estrategias, excepto la de rendirse y abandonar, que es una pérdida, es quizá la peor recomendación que se puede hacer,
aunque este vídeo no es una recomendación de inversión, es simplemente informativo, nos vuelven a llevar a la situación inicial. El mercado se cayó y ahora tenemos que atraer más sardinas y más plancton. Entonces podemos ver que las gráficas de los mercados muy intervenidos tienen grandes olas de subidas y de bajadas muy fuertes, son muy volátiles, porque ahí es donde los grandes operadores obtienen el mayor beneficio. Y el pequeño inversor pues tiene que resistir, tiene que conseguir reservas, no invertir todo el dinero que tiene, no invertir aquello que le puede causar un gran perjuicio en caso de pérdidas, y luego si queda algún dinero estable en su reserva, cuando se produce la bajada pueden también comportarse como las ballenas y aprovechar el food para comprar. Cuando finalmente llegamos al punto más alto de la fase de atracción de sardinas y plancton, mientras que la sardina y el plancton normalmente van a comprar, el momento más alto de mercado sería también un momento para vender. Con lo cual se puede ganar dinero yendo en contra de los sentimientos del mercado. Cuando hay miedo, se compraría, y cuando hay avaricia, se vendería. Este comportamiento es muy propio de las ballenas una vez que han conseguido la subida del mercado, una vez que ya están trabajando en la provocación de la caída del mercado. Y aquí, cuando venden, en realidad estarían ganando dinero. Bueno, respecto a atraer sardinas y plancton, tenemos dos comportamientos simultáneos. Las grandes corporaciones son capaces de establecer medios para que afecten a la información que tienen los operadores. Las buenas noticias son disparadores para las compras especulativas. ¿Cómo se coordinan las ballenas? ¿Cómo se coordinan las rémoras? Bien, pues hay mucha forma en la que puedan comportarse coordinadamente sin que los vigilantes de los mercados puedan detectarlo. Y una de ellas es mediante la reacción a las noticias. Entonces, resulta muy curioso que cuando hay alguna mala noticia se producen grandes ventas en los mercados bursátiles, pero incluso de participaciones de acciones que no se verían afectadas, o que si se vieran afectadas sería a larguísimo plazo, y en cambio las ventas son inmediatas, porque esto es un mecanismo coordinado para la obtención de beneficios en operaciones en corto. Entonces pueden causar las grandes corporaciones bajadas bruscas y luego pueden aprovecharse de ellas comprando en el momento más bajo. Más cosas que pueden ocurrir. Bueno, la observación del apalancamiento puede dar una gran indicación a los grandes operadores sobre cuándo realizar operativas de subida brusca de mercado, que es lo que atrae a las sardinas y el plancton. Entonces, si hay mucho volumen apalancado en corto, venimos de una gran caída, los inversores, suponiendo que va a seguir cayendo, pueden realizar operaciones apalancadas apostando a que van a volver a caer. Entonces bastaría con que el precio del valor sobre el que están especulando subiera un 1% aproximadamente para que se liquidara el apalancamiento que hubiera por 100. Una subida del 2% liquidaría el apalancamiento por 50. De esta manera, cada vez que se liquida una posición apalancada, se produce la compra en el mercado de los valores para devolver el préstamo. Y esto da lugar a que suba la bolsa. Así que ellos, arruinando a las sardinas y los plancton apalancados, modifican la tendencia del mercado y causan subidas muy fuertes y muy rápidas.
Si ellos son conscientes de que esto va a ocurrir, van a poder vender los valores ganando un buen beneficio. Bien. Respecto a cómo provocar la caída del mercado, pues tenemos también que las malas noticias son disparadores para las ventas especulativas. Da igual que afecten o no a los valores, porque son puntos de coordinación. Entonces, esto ocurre que se producen malas noticias y se realizan ventas en el mercado, incluso de participaciones que no tienen nada que ver con el elemento que ha causado la mala noticia, o que si les afectan, les afectarían a muy largo plazo y sin embargo las ventas se han producido inmediatamente. Y otro aspecto a considerar que demuestra la intervención del mercado es que casualmente todos los valores sufren la misma operativa de venta. No hay escapatoria. Es algo extraño porque podría haber sectores que no tuvieran nada que ver con el origen de la mala noticia y aún así el inicio del movimiento de venta afecta a todos los valores normalmente, o a una gran parte de ellos. Por segundo aspecto, tenemos que si hay mucho volumen apalancado en largo, pues las grandes corporaciones, las ballenas, en algún momento pueden decidir hacer un ataque contra las posiciones en largo y generar una bajada. Y vuelve a ocurrir que si ellos con sus ventas consiguen hacer caer el mercado un 1%, pues se liquidará todo el apalancamiento que tuviera préstamos por 100. Si baja un 2%, el apalancamiento que estuviera en por 50 será liquidado. Con lo cual, todos estos inversores pierden sus colaterales, pierden todo. Cuando se liquida en largo, se produce una cascada de liquidaciones. Si primero se liquidó la del 1%, con las ventas producidas de ese apalancamiento más ese colateral, se puede llegar a producir una alteración en el mercado que cause una bajada del 2%, lo cual va a disparar la liquidación del apalancamiento por 50, el cual, si tiene mucho volumen, alterará el mercado y puede forzar a una bajada del 3% que disparará la liquidación de los apalancamientos por 33, etc. ¿Esto qué significa? Pues que el apalancamiento no solamente está afectado por las situaciones naturales del mercado, sino que también hay una intencionalidad artificial en provocar sus caídas. Los que invierten con apalancamiento están asumiendo un riesgo enorme y en muchos casos no son conscientes de cómo el mercado vigila sus posiciones y cómo actúa contra ellas. Y nada más, en principio espero que esta información de una teoría especulativa del comportamiento de los mercados les sirva de ayuda. Si les ha gustado, agradecería que le dieran al like o que se suscriban. Un saludo.